Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes a través de este audio. Agradecemos al Señor por el honor que nos da de poder estar aquí en Iglesia Bautista Emanuel. Agradecemos al Señor por la invitación de nuestro pastor, el pastor Darío, ¿verdad?, para venir a compartir su palabra en esta hora. Esperamos en el Señor sea de bendición a todos ustedes y pues esperamos en el Señor que Dios hable, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a través de su preciosa palabra que hoy nos envía. Reciban saludos de nuestra iglesia Iglesia Bautista Fundamental Jerusalén Celeste en México. Y pues deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga en este precioso mes. Un mes precioso que pues para mí es de bendición, porque es un mes en el que recordamos la venida del Señor Jesucristo. Y en esta tarde, hermanos, queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, un mensaje alusivo al nacimiento del Señor Jesucristo. Esperamos en el Señor pasen una preciosa Navidad cada uno de ustedes desde sus hogares. Ahora sí que tomando en cuenta, hermanos, también las indicaciones del sector salud, esperando, ¿verdad?, con la sana distancia y todas las indicaciones que se nos han dado, pero que de alguna manera nada de eso impida, hermanos, el que tengamos una reflexión sobre la venida de Cristo. Y les invitamos a tomar, ¿verdad?, su palabra, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3 y en el versículo 17. Nos vamos a introducir en ese texto y dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Precioso verso donde, hermanos, entendemos que esa voz desde los cielos, naturalmente, que es la voz de nuestro Padre Celestial, que de alguna manera nos está recomendando, hermanos, al Señor Jesucristo. Él es su Hijo amado, Él es el enviado por Dios, Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Y dice su palabra en este primer verso que acabamos de leer, hermanos, verso 17, que el Padre se complace en Él. Eso es algo que todos nosotros debemos de aprender, debemos de estar seguros, sabiendo que el Señor se complace en el Señor Jesucristo. Si usted quiere acercarse a Dios, bueno, necesitamos venir al Señor Jesucristo. Entonces, el tema de nuestro mensaje, ¿verdad?, para esta ocasión es Jesús es el escogido por Dios. No hay nadie más, solamente es el Señor Jesucristo, el único que Dios ha enviado para salvar al mundo. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, pedir la bendición del Señor en esta hora y esperemos en el Señor que esta enseñanza pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Oramos, bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Dios, por el honor que nos das de estar en tu santuario, de poder predicar, Señor, a través de este modo, de este video, Señor, este mensaje. Y esperamos que lo lleves, Padre, a cada uno de los hogares, Señor, que se pueden comunicar, cada uno de los hogares que se pueden conectar a este video. Te rogamos, Padre, que hables a sus corazones y que el mensaje, Señor, sea enviado por Dios, por usted, Señor, a cada uno de los hogares, a cada una de las vidas. Te pedimos, Padre, que sigas hablando el corazón de tu iglesia en medio de estos tiempos, sigas edificando, Señor, su fe. Y, Padre, pues pedimos que en este mes, precioso mes, Señor, en el que recordamos la venida de Cristo, podamos todos reflexionar en lo hermoso que es tener un Salvador como nuestro amado Señor Jesucristo. Nos ponemos en su mano, pedimos siga a nuestro lado y siga bendiciendo este mensaje, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído en el capítulo 3, verso 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras, hermanos, son palabras que vienen del cielo. Ahora, lo que acabamos de ver ahí, hermano, y en el contexto de este verso, habla sobre el bautismo de Jesús. Y dice la palabra del Señor que Jesús vino de Galilea, en el verso 13, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces Juan, hermanos, Juan entiende que Jesús es mayor que él. Juan se sentía indigno de ser él quien bautizara al Señor Jesús. Yo puedo imaginarme a Juan resistiéndose
y tal vez temeroso, tal vez nervioso, porque a quien tenía en ese instante en sus manos o en sus brazos era al Señor Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Juan, hermanos, se resistía porque él entendía que el Señor Jesucristo es mayor que él, y sobre todo él entendía que Jesús es Dios. Ese no era un problema para Juan. Juan sabía que el Señor Jesucristo es Dios, que Él es un ser divino, que viene del cielo y que vino para salvar. Entonces, el evangelista Juan, estando él bautizando, viene el Señor Jesús a él, y lo primero que hace Juan, hermanos, es intentar, más bien dice, yo es menester ser bautizado por ti. Y Juan es el mismo que decía del Señor Jesucristo, decía, yo no soy digno de desatar ni siquiera las correas de tu sandalia, de tus zapatos, porque Juan estaba bien en esa postura. Juan se hacía menor al Señor Jesucristo. Juan entendía que el Señor Jesucristo es mayor. Juan sabía que el Señor Jesucristo es quien tiene la autoridad, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces Juan decía, mas Juan se le oponía, verso 14 dice, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, dice, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, vea lo que dice el verso 16, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Mire, eso precioso, los cielos no se han abierto para ningún otro ser que se ha bautizado, pero en este caso era el Señor Jesucristo quien está siendo bautizado. Dice, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces, hermanos, llegamos a ese verso que hemos seleccionado, del verso 17, donde el Señor, verdad, desde los cielos dice, este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Entonces el Señor, hermanos, se complace en el Señor Jesucristo. Si usted quiere agradar a Dios, usted necesita venir al Señor Jesucristo. Bien dijo el Señor Jesucristo en sus propias palabras en el Evangelio de San Juan. Dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y dice que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y es por eso también que en su palabra encontramos escrituras que nos dicen que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre escucha la oración, y no solamente escucha la oración, pero también nos da lo que pedimos. Entonces no cabe duda, hermanos, que el verso 17 nos dice una gran verdad, una poderosa verdad. Y dice que desde los cielos, y esto para aquellos que dudan de que el cielo sea real, la palabra del Señor nos está diciendo que desde el cielo se oye esa voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces las falsas religiones, las falsas denominaciones y enseñanzas que no son sanas, muchas veces presentan a otras personas como el camino al cielo. Muchas veces presentan a otras imágenes o idolatría o de alguna otra forma y muestran que ellos tienen el poder para salvar, y enseñan que ellos tienen el poder para llevarnos a Dios. Pero lo que estamos viendo aquí en las Escrituras, y esto es directamente de la palabra del Señor, es que la voz que viene es la voz de Dios, y es la aprobación directa de Dios hacia su Hijo Jesucristo. Y nos enseña claramente, hermanos, que no hay nadie más que nos pueda llevar al cielo sino el Señor Jesucristo. Por eso es que encontramos también en su palabra que nos dice que este es el verdadero Dios y es la vida eterna. Entonces, amados hermanos y amada iglesia, y usted que nos escucha desde su hogar, en esta tarde queremos compartirle que Jesús es el escogido por Dios. No es solamente que el evangelista Mateo lo haya escrito, o no es que Pablo lo haya predicado en alguna ocasión, o no es que Pedro no lo haya dicho en alguno de sus mensajes. Es que esta voz, amados hermanos y amada iglesia, viene directamente desde el cielo, cuando el Señor estaba siendo bautizado, y le aprueba como el enviado por Dios. Dice, es mi Hijo amado. Para empezar, lo que tenemos que aprender, amados hermanos, es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero no solamente Él es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios en sí.
Recordamos que cuando el Señor Jesucristo, amados hermanos, estaba en la cruz del Calvario, Pablo, a través de la epístola a los Corintios, dice que este era el verdadero Dios y estaba Dios reconciliando al mundo para consigo mismo, pero ciertamente era Jesús en la cruz del Calvario, hermanos amados, purgando nuestros pecados para que fuéramos salvos. Entonces, amada iglesia, en el verso 17 dice, y hubo esa gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, en este mes, hermanos, de Navidad, en este mes de diciembre, todos celebramos, una gran parte del mundo celebramos la venida del Señor Jesucristo al mundo. El Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que debemos comprender es que Él es eterno, que Él es Dios, que Él estaba desde el principio, como lo dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan 1, en el versículo 1, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Entonces esto nos hace saber, hermanos amados, que el Señor Jesucristo siempre ha existido. También damos por cierto, hermanos, que las fechas que nosotros regularmente escogemos para celebrar el nacimiento de Cristo, nosotros también sabemos que no son las fechas exactas y que no están exactamente seleccionadas, porque sabemos que no es así. Pero lo que sí sabemos, amados hermanos, y estamos bien seguros de ello, es que el Señor Jesucristo sí vino a este mundo y sí vino a nacer y vino a dar su vida por nosotros. Entonces, para ello, mire, ¿qué le parece si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 2, donde se nos narra el nacimiento del Señor Jesucristo? Dice así, cuando Jesús nació en Belén, verso 1, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Mire eso precioso. Mire eso precioso, el Señor Jesucristo, hermanos amados, no solamente es en quien el Padre se complace, pero el Señor viene, hermanos, a este mundo para ser un guiador. Debemos darle gracias al Señor, porque Cristo es nuestro guiador. Entonces, en los primeros versos que acabamos de leer de Mateo capítulo 2, nos narra que estos magos o pastores, como algunos los conocemos, ¿verdad?, o reyes, algunos dicen que son reyes, otros dicen que eran magos, otros dicen que son pastores. Bueno, como quiera que sea, ellos tres vinieron y venían buscando al rey de los judíos, dice que ha nacido. Dicen ellos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Y mire eso precioso del verso 2, la final porción, dice, venimos a adorarle. Algo importante, hermanos amados, el Señor Jesucristo, desde que nació, ya las personas le buscaban para adorarle. Algo que nosotros debemos de estar haciendo también en nuestros días es adorando al Señor Jesucristo. Debemos de venir, por ejemplo, a la iglesia, hermanos, debemos de venir con el propósito correcto, y este es de adorar al Señor Jesucristo. Porque Él es el enviado por Dios, porque Él es el que el Señor ha recomendado como el Salvador, es el que Él ha enviado. Y como leíamos en el verso 17, es en quien el Padre se complace. A veces nosotros como cristianos equivocamos la razón de ir al santuario, equivocamos el propósito de ir a la iglesia. Y muchas veces cometemos el error de estarnos fijando unos a otros, mirando unos a otros o criticando unos a otros, a veces las formas, las vestimentas y cosas, cuando de verdad el propósito perfecto y correcto por el que debemos de venir es para adorar al Señor Jesucristo.
esta Navidad, que Dios le ayude a cada uno de ustedes para cumplir el propósito de Dios en su vida. El Señor Jesucristo vino al mundo y lo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos y amada iglesia, es aprender a adorarle. Él debe ser sujeto de nuestra adoración. Nosotros debemos aprender a adorarle de todo corazón. Debemos aprender a adorarle de verdad. Debemos de aprender a adorarle con integridad. Entonces, lo que vemos, amados hermanos, en el verso 2, es que estos reyes, magos o pastores, como mejor lo quiera usted comprender o entender, buscaban al Señor Jesús. Ojalá y en nuestros días haya mucha gente que busque al Señor Jesús. Ojalá y de verdad hagan una reflexión, se detengan en su caminar para que busquen al Señor Jesús como deben hacerlo. Estos hombres buscaban insistentemente, dice la palabra del Señor, preguntaban por los lugares, intentaban encontrarlo y dice el verso 2, la final porción del verso, dice que ellos habían visto su estrella en el oriente y lo que buscaban era llegar a encontrarlo para adorarle. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo es digno de nuestra adoración. Aprenda a adorar al Señor, adórele en espíritu y adórele en verdad. En el verso 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, Belén no era una gran ciudad, Belén no era un gran pueblo, pero ahora Belén es famosa, ahora todo mundo habla de Belén, ahora Belén es conocida mundialmente. Pero ¿sabe por qué? Porque en Belén nació el Salvador del mundo. Entonces en el verso 6 dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Miren nada más, algo precioso, el Señor Jesucristo viene a través de estas pequeñas ciudades, este pequeño pueblo que no era conocido tal vez por nadie, pero como el Señor Jesucristo nació ahí, ahora todo el mundo conoce a Belén, porque dice, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, amados hermanos y amada iglesia, Cristo, el Señor, que es el amado de nuestro Padre, en quien Él se complace, es sujeto de adoración. Todo el mundo debe aprender a arrodillar sus rodillas ante Él. Su palabra preciosa nos dice, está escrito que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, no demore más. Si acaso usted nos está escuchando y nos está sintonizando, nos está mirando a través del video, y usted aprenda a adorar al Señor Jesucristo, no demore en arrodillarse al Señor Jesucristo y en confesar que Él es el Señor. En el verso 5 y 6 leemos que le dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, vea precioso esto, en el verso 10 también dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Yo creo, amados hermanos, que el Señor Jesucristo es la razón de nuestro gozo. Yo creo que el Señor Jesucristo, hermanos, es el que ha venido a transformar nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por aquel día, aquel mes, aquel año en el que no encontramos nosotros a Jesús, pero más bien Él nos encontró a nosotros, porque nosotros no le buscábamos.
Pero bendito sea el Señor que llegamos a un buen lugar donde su palabra era predicada, donde su nombre era predicado y fuimos encontrados por el Señor Jesucristo. Y desde que Él llegó a nuestras vidas, amados hermanos y amada iglesia, nuestra vida fue transformada, nuestra vida fue bendecida. Y nuestra tristeza se convirtió en gozo. Y entonces conocimos lo que es el verdadero amor. Y conocimos lo que es el verdadero cristianismo. Y conocimos lo que es ser salvos. Y conocimos lo que es el perdón. Y todas estas cosas preciosas, amados hermanos, llegaron a nosotros desde que Cristo llegó a nuestra vida. Entonces, es sujeto de adoración y hemos aprendido a adorarle y seguimos aprendiendo a adorarle. Y en el verso 10 que acabamos de leer, dice la Escritura que cuando ellos encontraron al Señor Jesús, al bebé en el pesebre, al ver la estrella se regocijaron, hermanos. Porque yo creo que ser cristianos es una gran bendición. No sabe cuán a menudo he escuchado yo que es difícil ser cristianos. Yo no creo tal cosa. Yo creo que ser cristianos es la cosa más hermosa que nos ha sucedido. Yo me adhiero al verso que dice el Señor Jesucristo a través de su palabra en Mateo 11:28, que dice ahí: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y dijo el Señor ahí también, dice, porque mi yugo es fácil. Yo creo, amados hermanos, que servir al Señor es fácil. Si tu corazón está en el lugar correcto, si has aprendido que tú no eres el sujeto de adoración, sino es Cristo quien merece toda la adoración. Si nosotros no reclamamos los aplausos, pero más bien adoramos y le aplaudimos y le cantamos al Señor Jesucristo. Entonces, dice que ellos se regocijaron. Hermanos amados, aprenda a gozarse en la vida cristiana. Aprenda a aceptar lo que Dios nos da y a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Yo creo que la vida cristiana es fácil, hermanos. No se dejen engañar del enemigo, no se dejen engañar por los malos comentarios o malos informes diciendo que la vida es difícil. No, la vida no es difícil, la vida cristiana no lo es. La vida sin Cristo es difícil. Sí, vivir sin Cristo es difícil. Pero estar en Cristo, hermanos, es una hermosura, hermanos. Estar en Cristo es lo mejor que nos ha sucedido. Por eso el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Si usted tiene en conocimiento y bajo su entendimiento lo que es el yugo, ¿verdad? El yugo literal que se usaba para uncir dos bestias de trabajo. Su propósito de ese yugo era que aprendieran a caminar juntos esas dos bestias, y era que no se podían rebelar la una a la otra, sino tenían que aprender a trabajar con el yugo. Y eran grandes bestias de trabajo, enormes animales de trabajo. Pero el campesino, aún siendo pequeño de estatura o siendo débil de fuerza, podía dominar la yunta y podía dominar aquellos animales y podía arar la tierra, porque eran animales que estaban sujetos al yugo. Entonces, por lo regular, ponían en un yugo un animal de mucha experiencia y ponían en el otro lugar un animal de menor experiencia, para que el de la experiencia instruyera al de que no tenía ninguna, y así el animal joven se iba capacitando, se iba entrenando y se iba aprendiendo para hacer su trabajo como debía de hacerlo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice: llevad mi yugo, nos está diciendo que el de la experiencia es Él, hermanos. Nos está diciendo que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro enseñador, que con Él no nos va a faltar nada, que la vida será fácil si no forcejeamos, si no tironeamos cuando vamos en ese yugo. Ciertamente una de las acusaciones del profeta a Israel le decía, desde muy atrás: has quebrado tu yugo y dijiste: no andaremos. Entonces, amados hermanos, decimos esto porque en el verso 10 de Mateo capítulo 2 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ser cristianos es hermoso, es una gran bendición. Es la vida más preciosa, vuelvo a repetirlo.
Y yo creo que la vida cristiana es fácil si aprendemos a llevar el yugo sobre nosotros, si nos acomodamos en el lugar correcto y entendemos que nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, verso 11, dice que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, vea eso precioso también, en el verso 11, ¿sí? Y postrándose, lo adoraron. Bueno, hoy en día no sabe cuántas personas se resisten para arrodillarse al Señor Jesucristo, para ceder su voluntad, para rendirse a los pies del Señor. Pero lo que estamos viendo en el ejemplo de estos tres hombres es que al verlo, hermanos, no solamente se regocijaron, lo disfrutaron, fue algo precioso para ellos, algo inolvidable para ellos. Habían encontrado a Jesús, pero aún también en el verso 12 dice que se postraron, hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Aprendamos, hermanos, no solamente a adorar al Señor, pero debemos estar acostumbrados a postrarnos también. Arrodíllese en casa cuando sea necesario, arrodíllese en el altar del santuario. Muchas veces, a través de un mensaje en el santuario, Dios habla a nuestros corazones y nos resistimos para postrarnos. O simplemente pasan meses, semanas o días que no doblamos nuestras rodillas al Señor. Créame que lo que estos hombres hicieron es algo de admirarse y es algo que es digno de seguirse como un ejemplo. Ellos se postraron al Señor, pero lo adoraron también. Y luego, vea esto, dice la palabra del Señor en el verso 11, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y le ofrecieron también mirra. Bueno, a lo mejor usted diga, pastor, yo no tengo ahorita oro ni plata, como dijeron los discípulos aquellos, no tengo plata ni oro, pero sí le puede rendir su corazón al Señor Jesucristo. Rinda su voluntad al Señor Jesucristo. Aprenda a postrarse, aprenda a adorarle y acéptelo como el enviado de Dios, como el recomendado por Dios, puesto que Mateo 3, verso 17, dice que esa voz del cielo nos decía, este es mi Hijo amado. Mire algo precioso, amado por Dios, dice, en quien Él se complace. Cuando nosotros hemos encontrado a Jesús, es tiempo de postrarnos, es tiempo de adorarle y es tiempo también de ofrecerle nuestros regalos, nuestras ofrendas. Y mire, la palabra del Señor dice que ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. Y estos tres ofrendas o regalos que ellos le trajeron son unos regalos muy significativos. Queremos primeramente mencionar el oro. ¿Sabe? El oro era uno de los ofrendas que regularmente se le ofrecían a los reyes. Hay infinidad de escrituras que nos enseñan. Y solamente el oro se le ofrecía a los reyes. Porque cuando estos hombres, pastores o magos o reyes, como usted lo quiera mejor comprender, cuando estos hombres ofrecieron sus regalos, entendieron que Jesús, amados hermanos, es el Rey de Reyes. Su palabra nos enseña que Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Quisiéramos ver una porción de la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, en el verso 15. Vamos a ver nada más un pasaje aquí para fortalecer nuestro pensamiento, nuestra idea. 1 Timoteo 6, y vemos ahí en el verso 15, dice la palabra del Señor, la cual, podemos leer el verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, vea precioso esto, el bienaventurado
y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, eso es tan solo una escritura. Hay un mundo de escrituras. Por el tiempo, solamente le damos esta, que nos hace y nos asegura que Jesús es el Rey de reyes. Por eso los magos, los pastores, cuando lo encontraron, se regocijaron, se postraron, le adoraron y le reconocieron en sus vidas como el Rey de reyes. Dios quiera y en esta Navidad usted también reconozca a Jesús como el Rey de reyes en su vida, en su hogar, en su familia. Déjelo reinar, deje que Él haga su voluntad en usted. Sométase a su reinado, deje que Él reine en su vida. Ya no tome sus decisiones, sino deje que sean las decisiones de Él. Someta su voluntad a Él. Entrónenlo. Dice la palabra del Señor, que cuando ellos le ofrecieron oro, ellos reconocieron que Él es digno de todo lo mejor, porque Él es el Rey de reyes. Le ofrecieron también incienso, y el incienso es una especia que muy cara, muy costosa, pero que regularmente se le ofrecía nada más a los sacerdotes. Y bien que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, cuando los magos le ofrecen el incienso, hermanos, están reconociendo que Jesús no solamente es el Rey de reyes, pero también es el sumo sacerdote que ruega e intercede por nosotros. También le ofrecieron mirra, y la mirra es una resina, según el significado de ella, una resina rojiza que se usa para hacer perfumes y ungüentos. Se obtiene de la corteza de un árbol y crece, se dice, en el noreste de África, de Arabia y de Turquía. Se utilizaba para embalsamar cadáveres, imagínense. ¿Por qué los magos, los pastores, los reyes le ofrecieron oro, incienso y mirra? Porque la mirra, de alguna manera, les estaba haciendo saber, le estaban dando a entender que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él habría de morir, es un bebé que nació para morir. Y la mirra no solamente anuncia el trago amargo que el Señor habría de vivir en su momento, pero también la mirra le prepara, porque era utilizada para embalsamar cadáveres. Entonces vea qué significativos estos tres regalos. En esos tres regalos ellos reconocen que Jesús es el Rey de reyes, es el sacerdote eterno, sumo sacerdote, que no entró en el santuario con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y desde ahí intercede por nosotros, pero aún también le preparan para su sepultura, dando a entender que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En esta Navidad no permita que la influencia del mundo, la mercadotecnia y todas estas cosas ahoguen el verdadero significado de la Navidad. Que Dios le bendiga, aprenda a adorar y haga de Cristo su Rey, su Señor y su Salvador. Dios le bendiga.